esta es la proteína histona, por ejemplo, la 3, y esta es su cola, y aquí están todas las banderitas que se le pueden poner muchas banderas. Y esas banderas, por ejemplo, dicen, la histona 3 tiene una bandera en el punto 4, otra en el 9, otra en el 14, otra en el 27. Pues realmente es un código enorme que se superpone al código genético. Ustedes seguramente son muy jóvenes para recordarlo, pero cuando empezó el siglo, decíamos, ahora que se descifra el código genético del humano, vamos a tener la respuesta a muchísimas enfermedades. ¿Qué pasó? Pues que no lo tenemos, ¿sí? O sea, son muy poquitos los genes funcionales que están en esa selva de ADN. También cuando se descifró el código genético de nuestros más cercanos parientes, los chimpancés, pues es tan parecido al humano que no podemos de ahí dilucidar la gran diferencia que como especie tenemos. Entonces, encima del código del ADN que tenemos, pues se pone otra información que va a decir, a ver, esta cromatina, este ADN está cerrado, no se lee. Ahorita no se lee. Por ejemplo, una célula de un túbulo renal, pues va a ser túbulo renal desde que el bebé se está formando en el vientre de su madre hasta que fallezca esa persona en senectud. Y tiene todos los genes para hacer una neurona, para hacer una célula de la epidermis, para hacer una célula endocrina, pero tiene todos esos genes arrinconados aquí en una parte que se llama heterocromatina, que es la cromatina cerrada, la que está reprimida y la que no se va a leer. Y cuando esa célula se divida, va a dar lugar a células iguales que ella, que dicen, esta parte de la cromatina no la lee. Y en cambio, hay otra parte que le decimos eucromatina, que tiene todas esas banderas de siga y que son la que se están leyendo, la que se está leyendo a lo largo de toda la vida de esa célula de túbulo renal, de ese hepatocito, de esa célula intestinal, para mantener su fenotipo que la hace una célula secretora, que la hace una neurona, que la hace un linfocito, etcétera. Y ese fenotipo se mantiene pues porque está transcribiendo los genes precisos para llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó cuando se vio todo esto que es los cambios epigenéticos? Pues fue un cambio de perspectiva total. Antes decíamos, bueno, lo importante es cuál es tu DNA. ¿Qué está escrito en tu ADN? Y lo que está escrito en tu ADN es lo que te va a definir como individuo toda tu vida, ¿sí? Con lo que te hayan legado, la mitad de tu padre, la otra parte de tu madre, eso es lo que te define. Y ahora, pues no. Ahora, en el siglo XXI, decimos, no, lo importante no es el ADN que tienes, sino qué está haciendo tu ADN en este momento de tu vida, ¿sí? ¿Cuáles genes relacionados al envejecimiento se están expresando, cuáles no? ¿Cuáles genes cancerosos están progresando, cuáles no? Entonces, eso fue un cambio de perspectiva fundamental que nos trajo la epigenética en el siglo XX, ¿sí? Y entonces, todo lo que les he platicado es, bueno, los mecanismos epigenéticos son algo estable, les he dicho, y casi irreversible. Alguien se convierte en hepatocito desde que está en el vientre de su madre y así se queda. Es una diferenciación celular. Por ejemplo, el ciclo celular, ¿verdad? Ustedes, si se acuerdan, pues una célula pasa por un crecimiento, luego duplica su ADN, después sus organelas y se divide. Pero si una célula se divide cuando no debe, pues ahí tenemos una transformación maligna. Eso también es estable. Por ejemplo, en las hembras, pues hay 2 cromosomas X, uno se inactiva toda la vida y el otro se lee. Entonces, eso es lo que teníamos en el siglo XX. ¿Qué pasa a inicios del siglo XXI, por ahí del 2006? Pues que con gran sorpresa se advierte que aún células como las neuronas, que están completamente diferenciadas desde que nosotros tenemos nuestras neuronas, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que no se dividen, no se van a dividir, aunque tengamos 80 años, a menos que entremos en un proceso patológico,
resulta que están realizando modificaciones epigenéticas, como si el entorno en tiempo real estuviera modificando lo que nuestras neuronas están expresando, ¿sí? Pues como un proceso dinámico, reversible, ¿sí? Que no, lo que se graba no se queda ahí para siempre, pudiera modificarse, ¿sí? Y eso fue un salto impresionante, ¿sí? Entonces, de esto que les comenté, de que se puede silenciar algunos genes, se pueden silenciar, activar otros genes, se pueden mandar señales a través del RNA micro, a través del torrente sanguíneo para modificar a otras células, se pueden leer RNAs no codificantes. ¿Sí? Todo esto se fue descubriendo en este siglo que también tenía lugar en las neuronas. ¿Sí? Entonces resulta que lo que está ocurriendo en el entorno, por ejemplo, la actividad sináptica que estamos teniendo en este momento en nuestras regiones de la percepción y que se van al hipocampo y de ahí a la corteza para que guardemos lo que estamos escuchando o no lo guardemos, ¿sí? El daño, por ejemplo, el daño que están recibiendo nuestras células por nuestra edad, por el ambiente oxidativo, por las sustancias que estamos teniendo en el agua de bebida, como los habitantes de la Ciudad de México, ¿sí? Las mismas señales químicas, los estímulos ambientales, pues este cambio climático que estamos viviendo, el metabolismo de manera muy importante, todo ello puede estar imprimiendo cambios a nivel de nuestros del ADN y de esas proteínas asociadas, ¿sí? Como son las histonas. Entonces resulta que el cerebro regula de manera muy fina todo lo que está recibiendo, desde que una neurona está en estado embrionario, conforme va madurando y se localiza en la estructura que la va a albergar, y allí empieza a conectarse, ¿sí? Y a todo este proceso de conectarse de manera funcional le llamamos plasticidad neuronal. Y afortunadamente es una propiedad que seguimos manteniendo a lo largo de toda nuestra vida, quizás no en la misma dimensión que un niño o un adolescente, pero pues qué mejor que ustedes que son psicoanalistas saben que se puede modificar ciertos circuitos neuronales que dan lugar a nuestro comportamiento, ¿sí? Y que eso es posible aún en la edad adulta. Bueno, pues hay reguladores como los microRNAs, como los cambios en las histonas, que van a modificar de manera positiva o negativa la conectividad, la formación de los circuitos adultos, ¿sí? El que sean mayor o menormente receptivos a ciertas eh, estímulos del exterior. Y es así como el cerebro va conformando todo su procesamiento de las sensaciones y sus respuestas, desde las más sencillas hasta las más complejas, pues están siendo codificadas en forma de sinapsis, ¿sí? En forma de señalización química que lleva a formar los circuitos, lo que nosotros lo llamamos mente, de todo lo que son los circuitos finales, ¿sí? Esto es un proceso pues que se lleva a cabo de manera muy intensa en los primeros años de vida, pero que puede continuar en la vida adulta, eliminando sinapsis silenciosas, estableciendo nuevas sinapsis y estableciendo nuevas conexiones, a pesar de que la neurogénesis en el adulto pues sea un tema que está o muy restringido a ciertas partes del cerebro, pero las neuronas siguen siendo muy plásticas y receptivas a los cambios a lo largo de la vida. Bueno, pues entonces el hecho de haber encontrado que había cambios epigenéticos, pues llevó a empezar a buscarlos en lo que nos queda más accesible, que es en los animales. ¿Por qué? Pues porque podemos nosotros controlar el ambiente al que está expuesto un animal,
Los animales pues tienen una vida más corta, por ejemplo, los roedores de laboratorio, una vida más corta que nosotros. Podemos ver los efectos en la siguiente generación y pues podemos sacrificarlos para ver qué está pasando en su cerebro. ¿Sí? Lo primero que se empezó a reportar a fines de la primera década del siglo XXI fueron los efectos del estrés temprano postnatal en la conducta emocional adulta, ¿sí? Para ello, pues se podían seleccionar ratas que tuvieran o ratones que tuvieran un cuidado maternal adecuado, es decir, que lamen continuamente a sus crías, que se ponen en la posición adecuada para que todas alcancen a lactar, que están todo el tiempo con ellas. ¿Sí? ¿Cómo se logra un animal que no se ocupe de sus crías? Bueno, pues se puede ir seleccionando o se puede producir un modelo de una manera pues relativamente sencilla, ¿verdad? Si a una rata preñada no se le permite ocuparse de hacer su nido los días previos a dar a luz, pues es un animal muy estresado que no va a tener la misma disposición que tenía una rata que estuvo en circunstancias normales. Con el solo hecho de poner una rata preñada un ratito al día en un pequeño, como hagan de cuenta, como en un vaso de plástico, de acrílico, en el que no se pueda mover, pues eso le causa un estrés considerable que lo va a arrastrar y que cuando tenga sus crías no va a mostrar la conducta que tiene una rata normal. ¿Qué pasaba con las crías de estos animales que no los cuidaban bien? Pues permanecían durante toda su vida miedosas, hiperreactivas al estrés. Con muchas pruebas de estrés se notaba que ese animal no podía con su vida. Era fácilmente atacado por otros animales y siempre tenía respuestas mayores al estrés durante toda su vida. Para tratar de comprobar que efectivamente esto no era por los genes que le había pasado a la mamá, sino un efecto epigenético, pues hizo la cruza de las crías. A la mamá buena se le dieron las crías de la otra mamá. ¿Y qué fue lo que se comprobó? Que efectivamente lo que había cambiado la respuesta a de las crías a lo largo de toda su vida había sido el estrés temprano postnatal. Ese estrés temprano postnatal se puede lograr con una mamá que no los cuida o experimentalmente en laboratorio con el solo hecho de separar todos los días un ratito a las crías de su mamá y que no puedan estar cerca de ella ni olerla, esos animales van a ser distintos, ¿sí? Es decir, su respuesta al estrés en edad adulta cambia de manera prácticamente permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues esos animales tenían una información genética que fue por los efectos, los eventos adversos de su vida temprana, se reprogramó, ¿sí? Entonces, la mamá no los cuidó bien y esa mamá, al no cuidarlos, pues hizo que esos animales tuvieran una respuesta al estrés, pero potenciada porque la guardaron en sus genes, ¿sí? Y la guardaron toda su vida. A lo largo de toda su vida tuvieron secreciones de corticosterona, que es el equivalente al cortisol en nosotros los humanos, elevadas, tanto a nivel basal como cuando se les sometía a un estrés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues nosotros tenemos lo que sabemos, nuestro sistema que responde al estrés, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que pues el hipotálamo estimula la hipófisis para que ella a su vez estimule la secreción de cortisol y que estos ejercen un feedback negativo en el sistema endocrino. Y ese estrés, pues ya sea por enfermedad, problemas emocionales, quirúrgico, por glucemia, se va a disparar. ¿Qué les pasaba a estos animales? Bueno, pues estos animales tenían ya desde su pequeña edad pues desmetilado ahí un promotor de los genes de esta cadena, de manera que respondían de manera exagerada durante toda su vida al estrés. Esto se ha comprobado
a partir del 2008, 2009 más o menos, en diferentes modelos de estrés en roedores y en primates. Claro, pues como les decía, en ellos se pueden estudiar los genes que se están expresando en el cerebro, ¿sí? Otro lugar que se ha podido estudiar bastante bien es el sistema de la recompensa. El sistema de recompensa es un sistema que ha evolucionado, que son neuronas dopaminérgicas que están en cierta parte del mesencéfalo, que inervan a la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, y que van a responder a los estímulos placenteros, novedosos, que van a ser nuestro principal motivador para realizar todo aquello que nos es necesario para sobrevivir, como es comer, beber, reproducirnos. ¿Sí? Ese sistema de recompensa y de placer en las adicciones va a experimentar un cambio prácticamente permanente, ¿sí? En la expresión génica de ciertos elementos del sistema de recompensa. Es decir, en un cerebro no adicto, pues hay ciertos genes que se leen poco o no se leen, ciertas conexiones que no se hacen o se hacen de manera limitada, ¿sí? Ciertas dendritas, axones que pues responden al estímulo normal de los placeres de la vida de un ser humano que come, bebe, se reproduce, eh, pero que no ha desarrollado una adicción. Quien ha desarrollado una adicción, ya sea química, que es la mejor estudiada para a una sustancia de abuso, o también adicciones a juegos electrónicos, al trabajo, al sexo, ¿sí? Lo que está haciendo es que le está poniendo banderas a su ADN para que se abran ciertas áreas de la cromatina y se lean genes que no se leían anteriormente. Y se expresan receptores en una cantidad y una forma que no se expresaban, que se expresaban de menor manera. Entonces el cambio del cerebro adicto pues está bastante difícil de revertir porque ya cambió su expresión génica, ¿sí? Y está bastante bien estudiado. Estamos hablando de los cambios en la expresión génica del que se expone y de lo que queremos hablar pues es también de qué ocurre con su descendencia, ¿sí? Entonces, el que se expone a estos cambios puede transmitir su comportamiento, ¿sí? Sin que necesariamente afecte la información genética, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque volvemos al experimento de los animales expuestos, ya sea al estrés temprano postnatal, por ejemplo, en una rata, que el entorno afectó la plasticidad neuronal y por lo tanto su comportamiento. Eso ocurrió con la madre. Esa madre expresó ciertos genes que le hicieron variar su comportamiento hacia la prole, ¿sí? Entonces, ese cuidado maternal deficiente ahora es el nuevo entorno de la prole. Por lo tanto, las crías van a salir afectadas en su respuesta. Esas crías, por ejemplo, miedosas y siempre afectadas por el estrés excesivamente, cuando se convierten en madres, presentan alteraciones en el comportamiento y lo que llamamos son efectos intergeneracionales de la mamá a los hijos, en este caso las ratas hembras hijas, o transgeneracionales, o sea, hasta la siguiente generación, ¿sí? Y eso, pues ahora sí estamos en el ámbito de lo transgeneracional, ¿sí? ¿Qué pasa con los humanos? Pues con los humanos ni se puede controlar su ambiente, ni se pueden ver los cambios epigenéticos en las neuronas, ¿sí? Se han estudiado muchos cambios epigenéticos en los linfocitos, en las células de cordón umbilical, en muestras de saliva, pero estos son tan precisos que pues es difícil que se reflejen en todo el mundo. Lo que se ha podido es analizar pues el cerebro una vez que ha fallecido el individuo y correlacionarlo con las causas que lo llevaron a eso. Por ejemplo, se encontraron cambios importantes epigenéticos en los cerebros de los suicidios, ¿no? O de los que habían sufrido abuso sexual o violencia severa durante su infancia, ¿sí? Entonces, eso ya es un efecto importante epigenético. Sin embargo, bueno, pues ustedes lo saben, no podemos saber
si fue efecto del maltrato o porque el individuo ya estaba deprimido y ya tenía otro tipo de conductas. Sin embargo, eso fue lo primero que se pudo empezar a estudiar, los cerebros de las personas. Sin embargo, pues quisiéramos saber qué sucede en las generaciones y actualmente pues lo que se ha podido hacer es que gracias a que hay países como los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, tienen el expediente clínico de una persona desde que nació hasta los 80 años, o sea, desde los años 60, 50, ya tienen todo lo que le pasó a esa persona, cuando le dio varicela, cuando le dio sarampión, cuando empezó a ser hipertenso, cuántos hijos tuvo, cuántas veces se divorció. Entonces se tienen récords, más o menos, digo, muy precisos, cosa, por ejemplo, que aquí en México no tenemos, no poseemos. Entonces, haciendo lo que se llaman revisiones estructuradas de la literatura, pues se han podido, pues de muchos artículos que se identifican con cierto patrón, por ejemplo, buscar personas que sufrieron muchísimo en su infancia, por ejemplo, víctimas del Holocausto, víctimas del genocidio de Ruanda, gente que vivió en extrema pobreza en los Estados Unidos, gente que vivió la epidemia del SIDA cuando empezó, ¿sí? Y que ahora tuvo hijos. ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cuáles son las conductas, los problemas que están refiriendo y si tienen cambios en la metilación de su ADN tomado en muestras de sangre periférica o de saliva? Entonces, de todos los registros, por ejemplo, aquí en un estudio identificaron más de 200 registros. Y después de irnos despelucando, a ver, pues sí sirve, no, pues se quedaron con 22 registros que sí eran de personas que los padres habían sufrido estrés severo y tenían el reporte de patología psiquiátrica en los hijos. ¿Y qué pasaba? Pues sí encontraron cambios en la metilación de ciertos componentes del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pero pues no tan consistentes, pero sí hubo cambios, sí los hubo. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que queremos ver es, a ver, de veras, esos cambios epigenéticos, eso que se está grabando en el ADN de los humanos, de veras está cambiando su comportamiento, porque pues quisiéramos saber si lo vamos a poder paliar en el futuro. ¿Sí? Entonces, pues bueno, otros estudios que se han hecho de manera que están ocurriendo ahorita, que se están reportando de 2020 para acá, 2021, 22, es, por ejemplo, teniendo acceso a gemelos. Los gemelos tienen exactamente el mismo ADN. ¿Sí? Y pues si se logra estudiar a un par de gemelos durante muchos años, digamos, durante más de una década, ¿sí? Se puede ver, se puede ir viendo, por ejemplo, si ya están mayores, ¿sí? Pues cómo está siendo su déficit cognitivo. Todos experimentamos cierto grado de déficit cognitivo asociado al envejecimiento, pero ya no nada más ver si tienen cierta metilación del ADN. No, ya hay marcas epigenéticas, varias, o sea, ya hay un panel, así como hay paneles para estrés o para depresión, ya hay un panel de marcas que están indicando si esa persona, qué tan envejecido está, ¿sí? ¿Cuánto, cuánto han sufrido sus células sistémicas? Porque no se puede ver sus neuronas, ¿sí? Y esos ya son, digamos, bastante confiables. ¿Y qué es lo que se ha encontrado pues, en estudios ya actuales? Bueno, pues que personas que tienen mayor déficit cognitivo, o sea, que van experimentando una aceleración en sus pérdidas cognitivas, también muestran una aceleración en sus marcas epigenéticas de envejecimiento, no las marcas que vemos de otros padecimientos, en sus genes. ¿Sí? Entonces, estos estudios pues, son muy emocionantes porque nos van mostrando que efectivamente las marcas epigenéticas están correlacionando con parámetros conductuales de comportamiento. Más aún, si estas personas se reprodujeron durante esos años, si tuvieron hijos, ¿sí? ¿Qué sucedió con los hijos? Pues todavía no lo tenemos porque los viejitos están siendo viejitos ahora,
pero se han encontrado también cambios asociados en las espermatogonas, ¿sí? Eso es algo muy interesante porque, bueno, si bien el óvulo que dio lugar a nuestro ser se creó en el vientre de nuestra abuela, ¿sí? Bajo las presiones sociales, emocionales y de salud que tuvo nuestra abuela, y tuvo allí los cambios de nuestra abuela, es decir, se saltan una generación porque ya cuando nuestra madre nació ya tenía todos sus óvulos listos, ¿sí? Eso no ocurre con los espermatozoides, ¿sí? Los espermatozoides están mostrando estas marcas en tiempo real, ¿sí? O sea, el estrés, las adicciones, lo que está ocurriendo se está grabando allí. Lo que todavía no sabemos es qué tanto de eso se lleva el espermatozoide consigo cuando fecunda el óvulo. Pero es un campo muy interesante porque varios de estos efectos del estrés temprano, del estrés paternal, se han visto también en la siguiente generación, no nada más en el estrés de la madre, ¿sí? También nuestros estudios recientes han demostrado cómo las condiciones de marginación, de adversidad, de maltrato, de falta de acceso a oportunidades, de enfermedades crónicas asociadas a la pobreza, como son la hipertensión, la desnutrición, la diabetes, toda la cuestión de la nutrición, también están asociadas a marcadores epigenéticos de envejecimiento prematuro. Es decir, que habiendo vivido condiciones tempranas adversas, eso ya ejerció una marca en el ADN de estas personas y que lo hacen ser un individuo con otras características al tener 40, 50, 60 años, ¿sí? Entonces, la marginación, la adversidad se pueden incorporar, ¿sí? ¿Por qué se estudia esto? Bueno, pues porque el trauma, el estrés es lo que más, es una de las cuestiones que atentan más contra la supervivencia y pues se ha visto, se ven las marcas más fácilmente, pero seguramente hay otras cosas que no hemos visto. Por ejemplo, en donde más se puede estudiar este tipo de cambios, pues es en el estrés postraumático debido a desastres, guerras y maltrato infantil. Bueno, pues entonces, este debate naturaleza contra entorno se ha enriquecido de manera inusitada en los estudios cerebrales. ¿Por qué? Pues porque resulta que nuestro cerebro es quien está integrando en todo momento las señales extrínsecas con lo que traemos genéticamente, ¿sí? De hecho, pues para eso está diseñado nuestro cerebro y nuestro sistema inmune, para estar recibiendo todo lo que ocurre, viene de afuera y preparando las respuestas y nuestras respuestas que van cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, estos mecanismos facilitan la adaptación de los organismos a los cambios en su entorno, para eso están diseñados. Pero lo que estamos viendo con estos estudios en animales es que transmiten los cambios conductuales sin que necesariamente se produzcan cambios en información genética, ¿sí? Y pues todo esto nos lleva a perspectivas muy interesantes, ¿sí? Es decir, conocer cómo están cambiando estas señales moleculares en respuesta al entorno, pues nos va a permitir seguramente encontrar mecanismos para paliar los efectos del estrés y del trauma temprano en la función mental adulta, aunque la función mental adulta la veamos tan lejos de lo que es este efecto molecular, pero ya estamos viendo que si es posible llegar a saberlo con estos estudios a través del animal. Bueno, pues esto es más o menos lo que yo les hice llegar en el escrito. Estoy a su disposición para preguntas y para los comentarios, sobre todo de la psicoanalista Angélica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora María Esther. Entonces vamos a continuar
con el comentario por parte de la psicoanalista Angélica Gómez García. Espero que me esté escuchando lo suficiente, no le pude corregir acá el volumen, espero que me esté escuchando. Voy a presentar el currículum de la psicoanalista Angélica. Ella es médico, cirujano, partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, médico psiquiatra por la Universidad Autónoma de Tabasco, psicoanalista por la Sociedad de Psicoanálisis León, México, miembro IPA desde el 2021, práctica privada e institucional como psicoanalista y psiquiatra, y profesor de la Universidad de Guanajuato en residencias médicas desde hace 15 años. Adelante, Angélica. Buenas noches a todos. Felicidades a la doctora María Esther Jiménez Cataño por su ponencia tan clara y tan sintetizada, ¿no? Me voy a permitir leer el comentario. La doctora María Jiménez Cataño nos hace un recorrido del debate naturaleza, crianza y el papel de la epigenética en los individuos. Inicia su trabajo con el concepto de paisaje epigenético, propuesto por Conrad Waddington, quien se considera el padre de la epigenética, para tratar de explicarnos cómo el entorno interactúa con la información genética que posee una célula para dar lugar a diferentes fenotipos. Aunque Freud no tenía conocimiento de epigenética o la metilación de ADN, se ha propuesto que los procesos epigenéticos, incluida la metilación del ADN como código epigenético, como se menciona en el trabajo de la doctora Jiménez, puede tener una relación con el inconsciente herido, que Freud utilizó este concepto para describir cómo los traumas pueden tener un impacto duradero en el psiquismo humano. En series complementarias, Freud utilizó por primera vez para explicar su teoría sobre las neurosis. En las lecciones introductorias al psicoanálisis, afirmó que la etiología de las neurosis no consistía en que un factor endógeno incidiese particularmente sobre otro exógeno o viceversa, por lo que ambos factores mantendrían una relación intrínseca en el comportamiento en el desarrollo de las neurosis. Freud le reconoce al factor endógeno como la fijación al trauma, un doble origen en su conformación. Por un lado, admite la relevancia de una determinación hereditaria y por el otro, el acopio a la calidad y la valoración apreciativa de las experiencias infantiles como determinantes del mismo. Así mencionado también en el trabajo de la doctora. Mientras que para el factor exógeno solo le reserva el lugar de desencadenante. Por lo cual, hay que valorar estas relaciones intrínsecas entre el sujeto psíquico, entorno y organismo expresado en términos de regulación celular, neuroquímica y molecular. Algunos investigadores como Barry y Lester han sugerido que el desarrollo y origen de las enfermedades en la vida del adulto está determinada desde el feto, a partir de la existencia de un programa de modalidades de respuesta al entorno, en su expresión programación ambiental, por lo cual se adquiere un sesgo individual en la interpretación y respuesta a las señales del entorno. Afirma también que estos efectos son determinados en parte por mecanismos epigenéticos y se interrogan si la descripción de estos mecanismos pudiera explicar no solo el sesgo individual que justifica los rasgos fenotípicos de cada individuo, sino también su proclividad a enfermar. Los cambiantes condicionamientos del entorno de los sujetos responde sistemáticamente, demuestra que a pesar de la inestabilidad intrínseca del marcador epigenómico, este expresa un potencial dinámico, competente e inclusive reversible que genera variaciones individuales en la respuesta conductual y endocrina, cuya coimplicancia sugiere una relación causal y recíproca entre la modificación epigenética y la enfermedad. La memoria celular y la metilación de ADN se ha propuesto como mecanismos por los cuales la información sobre experiencias pasadas pueden transmitir a las células hijas y tener un efecto en la salud y bienestar de una persona.
Esta información puede incluir no solo experiencias conscientes, sino también experiencias que se han almacenado en el inconsciente. Investigaciones basadas en poblaciones humanas y no humanas han sugerido que el comportamiento relacionado con la conservación y el mantenimiento de la salud física y mental tiene sus bases en la expresión génica. Desde esta perspectiva, Lester y colaboradores proponen denominar comportamiento epigenético al camino de conocimientos cuyos objetivos pretenden aplicar los principios epigenéticos a la investigación fisiológica, genética y psicológica de las reacciones somáticas vinculadas a las respuestas asociadas a las cambiantes condiciones del entorno. Los cambios químicos, la expresión genética y los procesos biológicos relacionados con las experiencias apreciativas implícitas en la experiencia subjetiva o individual, con las que un sujeto o individuo afronta las vicisitudes que le propone un entorno constantemente cambiante, es el fundamento del origen de la variabilidad fenotípica y a la vez convergencia de diferentes campos de conocimiento, como el de las neurociencias, la epigenética y la bioquímica molecular y, por supuesto, del psicoanálisis y la psicología. Otro concepto abordado en el trabajo de la doctora Jiménez es el de plasticidad cerebral. Este término impide pensar el cerebro como un sistema cerrado. Para Amsmer y Magisteri, psicoanalista y neurobiólogo respectivamente, el fenómeno de la neuroplasticidad neuronal constituye por sí mismo un nuevo paradigma que entierra el determinismo génico y los modelos de interacción genética-ambiente. Se apoya en el siguiente argumento. Si hoy sabemos cómo escribe la experiencia en el sistema neuronal, una determinación constituida por las vivencias singulares que vienen a inscribirse en una red que se reconfigura constantemente. Otros conceptos abordados en este trabajo por la doctora son el trauma psíquico, pobreza, abuso sexual, y viene a mi mente el concepto de estrés postraumático, como también se menciona por ella. Se ha propuesto que las experiencias traumáticas y emocionales cargadas pueden dejar una huella en el inconsciente y en la memoria cerebral, lo que puede tener el efecto en la salud física y mental de una persona. Por lo tanto, la metilación del ADN puede ser influenciada por factores ambientales, como la nutrición, la exposición a toxinas y el estrés. En el caso de trauma psicológico, se ha encontrado que los cambios en la metilación del ADN están relacionados con el desarrollo de trastornos psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático. Los pacientes con este diagnóstico de estrés postraumático tienen patrones de metilación de ADN diferentes en comparación con los individuos que no han sufrido trauma psíquico. Por lo anterior mencionado, no me queda duda que el trabajo que hacemos los psicoanalistas a través de esta relación empática entre analista y analizado se considera una función reparadora de la experiencia traumática. Al modificar esos neurotransmisores a través de esta relación o vínculo fuerte, ¿no? Y también, fundamentado en mi trabajo como psiquiatra, el uso de antidepresivos, al menos durante 12 meses, u otros fármacos, también se consideran reparadores del sistema nervioso. Estoy convencida hoy en día que el abordaje de la salud mental tiene lugar estas dos líneas de tratamiento, tanto la psicoterapia como el uso de fármacos, y esto también pues basado en todo esto que se ha comentado durante este tema, para tratar ambas enfoques, que es la genética y la epigenética. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu comentario. Bueno, habiendo escuchado el trabajo y el comentario muy rico, ambos, pues a mí me hace pensar un tanto también ahorita en esta parte de que a mayor conocimiento de las ciencias tenemos más posibilidades de poder intervenir.
desde esta parte preventiva, ¿no? Hablando de los entornos y los ambientes, mucho eso influye en nuestra biología y viceversa, ¿verdad? Nuestra biología que esté en buen estado, pues va a influir en nuestras relaciones, ¿no? En nuestros vínculos. Pues bueno, queda abierto el micrófono para quien guste comentar, preguntar. Adelante. Hay un trabajo muy rico que nos abre así un panorama muy interesante, ¿verdad? Con los nuevos conocimientos de las neurociencias también. Yo agradezco muchísimo el comentario de la doctora Angélica, sumamente enriquecedor y pues con mayor razón me congratulo de haber participado con ustedes por todo lo que aprendí ahora de su comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Quién gusta comentar? Si levantan su manita para ubicar. Aquí tengo una pregunta en el chat. Sí, perdón. Sí. La pregunta dice, ¿de qué depende que algunos genes sean más proclives a activarse o inactivarse? Pues sí, esa es una pregunta muy interesante. Ojalá supiéramos cuáles son los genes que son más proclives. No lo sabemos de acuerdo en general, sino, por ejemplo, podemos decir que en ciertas circunstancias, los genes que regulan ciertas vías metabólicas, pues son los que se van a modificar porque van a tener un mayor impacto en la respuesta de supervivencia. Por ejemplo, los genes que se modifican en el estrés temprano postnatal, pues tienen que ver con el receptor de glucocorticoides, ¿sí? Con las enzimas que llevan a la producción de mayor cortisol, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de las adicciones, los genes que se activan tienen que ver con los que van a expresar mayor cantidad de receptores a la dopamina, el estrés, los que van a hacer que haya más comunicación entre las neuronas del sistema de la recompensa. Entonces, por eso mismo nos es tan difícil ver en una muestra de saliva, en una muestra de sangre, un cambio que podamos relacionar a cierto cambio cerebral. Y ese ha sido el problema siempre del cerebro. Adelante. ¿Quién más? Yo quiero participar. Adelante, Blanca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. Excelente. Bueno, también felicitarla, doctora, porque estoy de acuerdo con Angélica. También muy interesante el comentario de Angélica, que complementa muy bien con lo que usted ya nos compartió, pues, que son temas complejísimos y la capacidad para poder explicarlos de una forma tan didáctica, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que despierte o nos concientice, pues, de la importancia que existe de que siendo especialistas en el área de la salud mental, pues tengamos que actualizarnos, estudiar constantemente pues acerca de todas estas áreas que se complementan de manera muy importante y muy compleja, ¿no? Con pues lo que es el entendimiento del psiquismo humano, ¿no? Todos estos factores, como dice, sobre todo en este caso que estamos viendo los biológicos, ¿no? Entonces, pues muy interesante y bueno, una pregunta que me surgió escuchándola, que quisiera pues compartirla, a ver, su opinión, ¿verdad? La resiliencia, ¿no? Las personalidades resilientes que justamente han vivido circunstancias terriblemente traumáticas muchas veces, muy catastróficas, y que vemos cómo sorprendentemente no reaccionan como usted nos explica con la mayoría de los, pues bueno, pues
Ujú. estas personas que desafortunadamente viven situaciones así. Entonces, no sé si existe investigación respecto a esto, qué pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede, ¿no? O se marcan de forma diferente, o sea, o qué factores existen, pues, que protegen de alguna manera a estos sujetos, a estas personas, ¿verdad? Para que justamente alguien que fue víctima de abuso sexual no se convierta en un pedófilo, por ejemplo, ¿no? O en un sociópata, si desafortunadamente fue criado por padres sociópatas también. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me expliqué, doctora, pero Claro, me claro gustaría que sí. mucho escuchar su opinión. Claro que sí, eso es muy interesante, precisamente por esa gran cualidad que lo llamó del psiquismo humano de responder de manera tan distinta, es por lo que los estudios en humanos han sido tan complejos. Por ejemplo, esos animales de laboratorio, para empezar, ya han sido criados en condiciones parecidas, se han seleccionado, tienen un ADN pues hasta muy parecido, viven condiciones parecidas, responden de manera similar. Digamos que ya casi que tenemos un molde, ¿sí? Están alejados de lo que son realmente sus estímulos de supervivencia, porque viven en una caja, viven en un ciclo de luz-oscuridad controlado. Entonces, por ejemplo, un poco en paralelo a su pregunta, Sí, que es muy importante, muchos de los estudios que se hicieron de adicciones dieron resultados pues muy desalentadores, ¿no? O sea, cualquier animal le das la posibilidad de tener acceso a una droga de abuso y va a preferir eso a estar con sus compañeros, a todo, ¿sí? mm, Pero ¿qué fue lo que sucedió después de estudiarlos, tratando de aproximarlos a un ambiente pues más amigable? O sea, que el animal no estuviera solo en una caja, que no estuviera siempre enfrente del set experimental, sino que tuviera un espacio grande donde pudiera interactuar con otros de su especie y acurrucarse con ellos en la noche y estar. Los resultados cambiaron de manera muy importante. significante. Ya no se podía tener las mismas respuestas. Y pues eso ocurre con nosotros como humanos. O sea, cuando queremos hacer ahorita les mostré un estudio que de 200, pues los que cumplían de 200 trabajos muy, con parejas, madre e hijo, que había sufrido abuso la madre, que había estado en la guerra y el hijo estaba en tales condiciones. De todos los estudios que se han hecho, qué poquitos pudieron seleccionarse y qué poquitos tuvieron resultados consistentes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque efectivamente, como usted lo dice, pues la psique humana es el resultado de muchos más procesos más complejos. Entonces, cuando empezamos, como esto de la epigenética, digamos, es algo del siglo XXI, pues sí, yo les muestro resultados muy lineales en unos ratas de laboratorio que las estresamos en el día de la, no se dice embarazo, se dice preñez, Exacto. entre el día 15 y el 21, y entonces se tuvo tal efecto. En humanos no tenemos esos modelos. Entonces, realmente lo que ocurre en el ser humano es muy diferente. Este, el ADN, lo que hemos encontrado es que sí se marca, pero pues va a tener marcas incluso en direcciones divergentes, como usted lo menciona, en diferentes individuos. ¿Sí? Y pues eso es lo que hace el psiquismo humano tan difícil de acceder solo a profesionales como ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Yo, Pedro. Bueno, yo Adelante, también Evelyn. las felicito, sumamente interesante. Y Así. yo pensaba en todo esto de cómo se ha exacerbado el trastorno border, ¿no? Y pensando en esto, en cómo no hay un cambio en la genética, pero sí hay un cambio en la reacción y cómo son personas que básicamente siempre su recuerdo está más ubicado en lo negativo. Es como esta dificultad de reconocer lo bueno de lo que han vivido y de lo que los otros son, y siempre están enrolados en lo negativo, en el recuerdo de la situación
frustrante, dolorosa, esto, hasta llegar al grado de ni siquiera poder percibir la realidad tal como es, Ujú. sino todo a través de este cristal de esto que se recuerda, ¿no? Entonces, pensar esto estaría, por un lado, como justificándose esto de que en la medida en que la vida ha ido siendo menos en grupo, de convivencia, de compartir, de acompañamiento, se ha ido observando esta otra parte, ¿no? Que estaría muy en el sentido de lo que nos contabas de las ratas, que entre menos acercamiento y más estrés, la Ujú. reacción va a ser más errática y la conducta va a ser más errática, ¿no? Entonces, esto lo confirmaría en los seres humanos, que algo así nos está sucediendo. Yo estoy totalmente de acuerdo y no sé usted qué piensa, pero a lo mejor incluso, pues que pudiera estarse heredando. O sea, no Yo creo que solamente, si se está repitiendo, se va a heredar. Lo vemos ahora más, por ejemplo, ahorita que hablabas, todos los estudios que se están haciendo transgeneracionales, o sea, decir qué pasa cuando lo vivió la abuela y quien lo está presentando es la nieta, dices tú, pues ya ni siquiera convivió directo con la abuela. Entonces, sí algo está pasando ahí. Y lo otro es esto que hablaron cuando Angélica, bueno, pone más todo esto que Freud ya hablaba y decir, por eso en psicoanálisis siempre estamos repitiendo que cada análisis es único, que no exactamente, hay fórmulas, o sea, y no hay fórmulas por eso, porque aunque querramos hacer un diagnóstico formal donde todos caben en una cajita, en realidad el proceso terapéutico jamás cubre ese requisito, ¿no? Y por eso a veces se dice, a veces resulta hasta contraproducente poner un diagnóstico, porque entonces vas a querer seguir patrones que no existen, o sea, y ujú, es esto que hablabas de cuando entonces se les vuelve a acercar al grupo y el grupo se les acerca y entonces vuelven a tener reacciones positivas. Y yo creo que eso es lo que pasa en el proceso analítico, o sea, la cercanía, la escucha, la mirada, la comprensión, la capacidad de ayudarlos a pensar, es lo que va haciendo un cambio a favor en el paciente, ¿no? Entonces, pues muy padre y muy interesante algo que se ha dicho, como los estudios en neurociencias ha venido a confirmar mucho de lo que Freud hablaba, desde sí su mirada científica, porque pues él era fisiólogo de entrada y neurólogo, ¿no? Pero que él veía que algo de esta unión tan cercana de lo biológico con lo ambiental, ¿no? Muchas gracias, ha sido muy enriquecedor. pues muchas gracias por su comentario y yo les comparto que hace muchísimos años tuve la oportunidad de estar en una plática en las que tuvo el doctor Ramón de la Fuente, el papá, y decía que en uno de sus momentos más emocionantes de su vida había sido cuando ahora con el PET scan, esta técnica mediante la cual se pueden iluminar selectivamente ciertas regiones del cerebro, poniendo una sustancia y haciendo una resonancia magnética y viendo que se iluminen ciertas regiones. Dice, el momento en que pude ver cómo efectivamente la psicoterapia cambia las conexiones neuronales y poderlo ver allí, ¿no? Ahora pues nosotros ya se nos hace, lo platicamos, ¿no? Y ya eso ocurre, pero se vio hace como unos 30 años, o sea, sí, más o menos unos 30 años cuando se pudo empezar a ver, pues ponerle una molécula que fuera hasta ciertos receptores y ver cómo un sujeto deprimido podía cambiar ese patrón por medio de la terapia. Y yo creo que en ese mismo sentido vamos a ver lo que usted está mencionando, o sea, la influencia del ambiente sobre ciertas marcas epigenéticas y lo que más nos interesa, ¿no? La posibilidad de revertirlo, o sea, de tener siempre en mente que la plasticidad neuronal la tiene hasta una persona, hasta un adulto mayor y que es posible modificar hasta cierto punto ciertos patrones. Bueno, no patrones ya muy arraigados, pero sí cuando menos los que están incidiendo en este momento en el bienestar del individuo. Gracias, doctora. Hay un comentario acá en el chat. Dice, gracias, doctora, por tan didáctica y valiosa presentación y que esta unión sea solo el principio de más trabajos y enlaces y encuentros. Nuestra Encantada, muchas invitación gracias. para
para otros momentos. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Yo encantada de sus comentarios. Gracias. ¿Quién más gusta participar? Adelante. Yo, Pedro. Adelante, Angélica. Sí, mira, doctora, pues no sé, me quedaron pues muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con este cerebro que tiene mayor capacidad de realizar la neuroplasticidad? Pero también, o sea, ¿qué pasa en esos cerebros que no hay respuesta? O sea, a veces con las herramientas del fármaco, a veces con las herramientas de una psicoterapia y no, hay una respuesta muy pobre, ¿no? O sea, y también preguntarle qué piensa ahora de hacer estos estudios. Por ejemplo, está muy de boga la electroestimulación en el área de salud mental, de estimular ciertas áreas del cerebro para estimular receptores y, y revertir, por ejemplo, ansiedad, ideación suicida. Está la ketamina también, la ketamina que se aplica a nivel nasal, que se utiliza también a nivel, para revertir, sobre todo ideas suicidas enquistadas o que no remiten con los fármacos. Y, por ejemplo, también estos estudios que están en boga hoy en día, que es solicitar como por medio de la genética del paciente, hacer la prueba a los fármacos para ver cuál es el de mayor respuesta que puede tener el individuo, que todavía no son pues tan aplicables a la clínica por el costo que tiene, ¿no? Como la estimulación en cráneo, que también pues no es, sí se realizan en algunos centros de investigación, pero todavía no son tan accesibles en costo para pues, la población en general, donde los psiquiatras pues nos enfrentamos a eso, ¿no? A dar, por ejemplo, una indicación farmacológica, pero pues no sabemos cómo va a responder nuestro paciente, ¿no? Entonces, todo esto que ahorita está muy de boga también, todos los complejos vitamínicos a nivel cerebral para lograr esta estimulación craneal, el omega Yo no 3, sabía. el, un folato ahorita que anda por aquí también innovando para hacer que la neurona produzca a mayor velocidad estos neurotransmisores. Entonces hay muchísimas herramientas nuevas hoy en día que pues bueno, aparte de los fármacos convencionales, pues ahorita yo me pregunto cuánto es mercadotecnia, cuánto es que realmente sí es efectivo para todos, para mejorar pues, la salud mental, ¿no? En general. No sé si Sí, sepa. pues, por ejemplo, cuando yo supe de la ketamina, pues me dio susto, ¿no? Porque pues es una sustancia que pues usted que es médico sabe, cuando nosotros teníamos casos de residentes con adicciones, los anestesiólogos, pues es porque tenían más a la mano precisamente la ketamina, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer experimentos en ratas, pues era, en cualquier farmacia veterinaria te vendían la ketamina y bien barato. Y con el tiempo ya estuvo ya totalmente restringida, pues porque es una sustancia adictiva y además bloquea un receptor muy, muy importante, ¿no? Que es el receptor de glutamato. Y yo creo, doctora, que todo esto, pues que así se ha desarrollado la farmacología de todas las enfermedades psiquiátricas. O sea, cuando empezaron los antipsicóticos, pues bueno, pues darle a un paciente, bueno, todavía haloperidol para dejarlo congelado, ¿verdad? Pues tenía muchos efectos Adversos. activos y se fueron poco a poco encontrando los agonistas más selectivos para ciertos receptores. Y ahora, pues no solamente ya es la cuestión del fármaco, sino de la mayor complementariedad con el receptor, que es lo que están haciendo con los estudios genéticos para
para determinar cuál es el alelo que más expresa ese paciente. Y sí, pues es muy caro y creo que sí tiene aplicaciones en el futuro. Por ejemplo, pues la estimulación eléctrica, pues esa se usa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora es de una manera mucho más precisa. Sí, menos Entonces, invasiva. menos invasiva, y entonces yo creo que en muchos, bueno, por ejemplo, en muchos casos se prueba con un antidepresivo y luego se pasa a otro y se van dejando cierto tiempo al paciente a ver si responde y efectivamente, pues hay muchos pacientes que no responden a ningún, ¿no? O sea, incluso nosotros hemos estudiado cómo el que un paciente de 50 años, más o menos, no responda a ninguno de los antidepresivos, pues es muy probablemente que lo que tiene es ya un proceso neurodegenerativo en curso, y lo que estamos viendo pues son los síntomas premotores de un Parkinson que se le va a expresar 15 años después. Y entonces, si eso es verdad, hay pacientes, hay mucha gente que no responde porque, pues, la secreción de estas moléculas de las que tuve, bueno, ahorita no me puse a hablar de neurotransmisores, pues es distinta en cada individuo. La resiliencia, por ejemplo, se ha asociado mucho a este factor neurotrópico derivado del cerebro, el BDNF, y sí, neurotrófico, perdón, y sí, efectivamente, los niveles de este factor están bajos en las personas muy deprimidas y con el uso de los antidepresivos se recuperan y eso va en paralelo con la recuperación del individuo, pero no todos los individuos los recuperan. Entonces, pues yo no tengo la certeza de que haya mucho de mercadotecnia en eso. Por ejemplo, lo que ahorita mencionaba yo no lo conozco, ¿verdad? Pero un folato, una vitamina, pues participan en muchísimas reacciones metabólicas, como para decir que nada más le va a pegar. Efectivamente, hay algunas síntesis de algunas sustancias que requieren folato, pero muy diversas, ¿verdad? Desde las bases del ácido del ADN hasta la adrenalina requieren folato, ¿sí? Entonces, no sé cómo lo estén llevando exactamente al lugar que quisiera. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha maravillado, que se haya encontrado específico y que haya sido el mayor negocio del fines del siglo XX, inicio del XXI, fue el Viagra. O sea, lograr inhibir a esa enzima, que es la responsable, pero de muchas otras reacciones, pero esa isoforma es, es la responsable del efecto terapéutico que se busca, pues fue un hitazo. Y de hecho, después de la fluoxetina, Viagra fue la sustancia que más ganancias dio a las farmacéuticas. Hasta ahora que ya se perdió la patente, ustedes pueden pasar en cualquier farmacia del ahorro, farmacia de Guadalajara, siempre hay en oferta el Sildenafil. ¿Sí? Y entonces, los que le ganan en ganancias, pues son los biológicos, los que se usan como para las enfermedades autoinmunes, para ciertas quimioterapias que ya han implicado muchísimo gasto en hacerlo, ¿no? Y que los venden pues carísimos, ¿no? Pero esa era una molécula pequeña, sencilla, y que le dieron exactamente al punto. ¿Qué tal, verdad? Si están buscando un folato que es transportado solamente por esa neurona. Yo no lo creo porque pues yo soy bioquímica y yo veo que el folato interviene en muchas reacciones. Pero sí tengo, en ese sentido no podría estar tan segura. Por ejemplo, el omega 3. Efectivamente, nuestra dieta pues está muy en contra de la salud de las membranas neuronales, ¿sí? La dieta que tenemos la gente que vivimos aquí en medio de la planicie. Y lo corrobora muy bien que las grandes civilizaciones pues se hicieron alrededor de donde se comía pescado y se comía omega 3 y los grandes navegantes y que si los fenicios, la cuenca del Mediterráneo, los griegos, pues todo el tiempo comían eso y nosotros no. Entonces sí hay pues esta epigenética nutricional, ¿no? Entonces, pero que el omega 3 pues también está en todos los lípidos del organismo, o sea, para que realmente tiene que estar en
en cierta dosis y en cierta patrón. Por ejemplo, la famosa melatonina. La melatonina efectivamente es como una neurohormona y hace cosas muy importantes, pero ir a una farmacia naturista y comprarse unas píldoras de melatonina que quién sabe qué concentración tengan y tomársela a cualquier hora, pues prácticamente no va a tener el efecto deseado, ¿verdad? En cambio, un estudio controlado con la dosis, el horario, pues la melatonina se libera con el reloj biológico y cambia hasta con la estación, pues ese sí va a tener los efectos y son efectos importantes. Entonces, pues, sí creo que pueden haber muchas nuevas terapias y muy efectivas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Estamos Gracias. sobre el tiempo. Ujú. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues para ir cerrando. Ujú. Bueno, entonces agradecemos a la doctora María Esther por su presentación, por la presentación de su trabajo y, a ver, déjenme compartir pantalla. Quiero compartir. Creo que sí estoy compartiendo pantalla. Bueno, No, no, creo que no, todavía no. todavía no. Ahí va, Pedro. Ya, Pedro. Ok, bueno, la Sociedad de Psicoanálisis León México AC otorga el presente reconocimiento a la doctora María Esther Jiménez Cataño por su participación como ponente en la sesión científica Naturaleza versus Entorno, Epigenética del Comportamiento. Muchas gracias, pues estamos más enriquecidos y esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros, sino más bien que esté acá presente. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por su atención. Y también agradecemos a la psicoanalista Angélica Gómez por su comentario y a todos ustedes por su asistencia y participación. Y pues bueno, también invitarlos, antes de irnos, invitarlos a nuestro congreso. Por ahí en el chat se estuvieron pasando el link para inscribirse. Tenemos el precongreso que es el 11, el 11 de mayo, por ahí está ya el link también, y el congreso, el precongreso es pues de manera virtual, ¿verdad? El 11 de mayo pues, toda la mañana, y el congreso de manera presencial 24 y 25 de mayo aquí en León, la ciudad de León, en el Hotel Radisson. Entonces, cordialmente invitadas todas. También invitamos a la doctora, pero pues por acá tiene otros compromisos, pero ya en otro momento por acá la esperamos. Bueno, también lo esperamos, para finalizar, lo esperamos el próximo mes de mayo con nuestra sesión científica con el tema la fragilidad en las relaciones de pareja contemporáneas, que será impartida por la licenciada Luz Guadalupe Aguado Moreno, y nuestra plática a la comunidad, que es el proceso, la empatía en el analista por el psicoanalista Carlos Humberto Ponce Romo. Eso es para el mes de mayo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a descansar para que nuestras neuronas se recuperen y estemos más al 100, ¿verdad? Que ya sabemos que es muy importante lo que hagamos, ¿verdad? Lo que hagamos en nuestra vida diaria para estar más fortalecidos. Bueno, muchas gracias, que descansen. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ay, Adiós.